Hola amigos, hola Berea, ¿cómo están? Dios bendiga sus vidas. Desde el 22 de marzo hasta la fecha, han pasado con hoy 18 semanas. 18 semanas que hemos tenido esta manera de compartir con ustedes la palabra, tener el servicio, la alabanza. 18 semanas. Todo lo que después del mes de abril, del día 22, y luego abril, después de marzo, abril, mayo, junio, y ahora ya estamos a mitad del mes de julio. No tenemos todavía una fecha de cuándo hacerlo, el servicio presencial. Pero aquí estamos, listos para alabar a Dios, listos también para aprender su palabra. Vamos a comenzar dejándole este lugar a nuestro hermano Hilario Cortés. Bien, nuestros hermanos, agradezco a Dios la oportunidad que tengo para participar en estos programas, y pues lo que me toca a mí es la propuesta para cantar. Así es que si nosotros permaneciéramos infieles, Dios permanece fiel. Vamos a cantar Fiel es Dios. Cántenlo. Otro canto, hermanos, que el Señor nos dio parece ser que fue en el primer viaje a la Costa Chica de Oaxaca, a la sierra, basado en el Salmo 66. Vamos a cantar, aclamad a Dios con alegría. Ay, qué bonito canto.
Bueno, este es el momento de los anuncios y no hay muchos, pero sí les pedimos que oren por estas cosas que voy a mencionar. Por ejemplo, nuestro encuentro misionero. Hemos estado orando por eso y ya estamos dando los últimos toques. Vamos a comenzar a partir del lunes 27 en este mes. A partir del lunes 27 vamos a tener 2 participaciones por la tarde de cada uno de los misioneros. 2 misioneros cada tarde noche. El lunes 2, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado también. 2 cada uno. Y pues estamos usando la plataforma del Zoom, el Zoom. Y esa plataforma nos da 40 minutos. De manera que cada misionero va a usar esos 40 minutos para darnos una presentación, quizá una presentación de PowerPoint y la enseñanza que le corresponde. Entonces 2 cada noche. También tenemos durante la semana del encuentro, pero de martes a viernes, solamente de martes a viernes, tenemos el programa del Berea Kids para que también estén al pendiente. Esto será cada día a las 2 de la tarde. Cada día a las 2 de la tarde. El martes, miércoles, jueves, viernes. 2 de la tarde. Y pues en esta tarde, hoy a las 2 también tenemos el culto infantil. Y cada miércoles y cada viernes. El culto infantil, el Berea Kids, también a las 2 de la tarde. Nuestro hermano Hilario sigue igual estando presente aquí cada domingo a partir de las 11 de la mañana, de 11 a 12 y media. Y hermanos, una vez más, nunca nos vamos a cansar de agradecer por su fidelidad para con Dios, por su fidelidad para con su iglesia, en el sentido con respecto a las ofrendas. Gracias, hermanos, por el esfuerzo que han hecho. Dios ha estado tomando nuestros 2 panes y nuestros 5 panes y nuestros 2 pececitos y los ha multiplicado. Y entonces, en cada ocasión, hemos podido cubrir cada necesidad por su gracia. Gloria a Dios por ello. Y gracias a ustedes por ser fieles, por ser cumplidos. Y ahora me toca hablar de otro misionero. ¿Cuántos misioneros hemos mencionado? Hemos mencionado 7 misioneros, 7 familias. Comenzamos con Teo y Esmeralda. Ellos fueron incluidos en nuestra iglesia en el 2009. Luego tuvimos 3 del año 2012, comenzando con Ubaldo y Abby. Después Sergio y Chantal, y obviamente sus niños, ¿verdad? Y luego Areli López. Estos 3 misioneros los añadimos los enviamos en el año 2012. Después, en el 2013 tuvimos 2 familias. Una familia, nuestros 5, los enviamos al Asia Central. Y la otra familia, ahora están en Ocotlán, Jalisco. Claro, Gabriel y Cintia, sí, cómo no, ellos. Y la semana pasada, del 2014, enviamos en el 2014 al misionero de la semana pasada. ¿Quién fue? Francisco López. Muy bien. Son 7 misioneros. Y ahora nos toca presentarles a otra misionera. Y aquí pues casi podría decir, no necesita presentación, todo el mundo la conoce. Alguien ha dicho aquí que es una misionera made in Berea, hecha en Berea. Aquí nació, aquí conoció a Jesucristo. En el año de 1987, Elizabeth García fue enviada al Instituto Bíblico Bautista de Ciudad Mante. Tenemos de los misioneros, y quiero destacar esto, ¿verdad? Para la gloria de Dios, de los misioneros que Dios nos ha dado, solamente 3 de ellos son graduados de Instituto Bíblico. En este caso, Ubaldo y Abby, cada uno en un instituto bíblico diferente, y Elizabeth García.
Entonces, en 1987, Elizabeth fue enviada a Ciudad Mante, Tamaulipas, al Instituto Bíblico de allí. Regresó a Berea en 1991 y desde siempre ha estado trabajando con nosotros, entre nosotros, etcétera, sirviendo a Dios en esta iglesia. Luego, en el año 2015, bueno, mi familia y yo, por la gracia de Dios, llegamos aquí en el 2009. Y una de las primeras personas que obviamente fueron discipuladas aquí por nosotros, pues fue Elizabeth García. Obviamente en ese momento quizá no entendía mucho qué se trata, de qué se trata eso del discipulado. Pero simplemente lo que quisimos hacer es aprender y seguir el camino de la compañía a la manera de la compañía. Una frase de Lee Iacocca. Bueno, en el año 2015 fue cuando nuestra iglesia tomó como misionera a Elizabeth García y la enviamos a Ciudad Victoria, donde actualmente sigue allí trabajando. Pero Dios le ha usado bastante. No sé cuántas y cuáles fotografías nos va a presentar nuestro hermano Daniel, pero de verdad, hermanos, no acabaríamos. Elizabeth, en el buen sentido, y lo digo con amor, es como el ajonjolí de todos los moles. Porque pueden verla en un ministerio aquí, en otro ministerio allá, etcétera. Dios le ha abierto mucho campo. Y ahorita, pues, oren porque ella está discipulando a algunas personas de San Luis Potosí. ¿Qué quiere hacer Dios allí? No lo sé. Pero está abriendo puerta amplia y eficaz, usando las palabras de Pablo. Entonces, esta es nuestra misionera, Elizabeth García Acuña. Vamos a continuar alabando a nuestro Dios con nuestro hermano Hilario Cortés. Y otro canto que ya tenemos tiempo también de conocerlo y que la congregación también lo conoce y lo canta, basado en Filipenses 2, 10 y 11. Vamos a cantar: en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. En nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre, para gloria del Padre. Hola amigos, qué bueno que nos dan la oportunidad una vez más de estar con ustedes para seguir compartiendo este pasaje de 1 Corintios capítulo 15. Y la ocasión anterior habíamos terminado entonces una sección para comenzar otra, a la cual hemos titulado El secreto revelado de la resurrección. Y este pasaje va desde el verso 25 hasta el 34. Y la ocasión anterior comenzamos considerando que la resurrección nos revela el asunto del reino. La resurrección nos revela el asunto del reino, porque el verso 24 y 25 dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine.
hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, lo primero que ya dijimos la ocasión anterior es que este pasaje nos revela que Jesús está reinando hoy. Cuando vimos el ministerio de Juan el Bautista allá en Mateo capítulo 3, ¿cómo inició su ministerio? Anunciando la llegada del reino. Dice que les decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego vimos en el mismo libro, Mateo 4, cómo inició el Señor Jesús su ministerio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando entrenó a sus discípulos y los envió a predicar, también les dijo, yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. De manera que el Señor Jesús está reinando hoy. Otra cosa que vimos es que el pasaje de 1 Corintios 15:25 nos dice que Él reina hasta que. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y entonces llegamos a una reflexión. Si Jesús está reinando hoy, ¿por qué hay pecado? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay injusticia sobre la tierra? Bueno, les dije que tenemos que saber que su reino actualmente no es físico, es un reino espiritual. Y aquí comenzamos a ver que hay un reino físico y hay un reino espiritual. Cuando el Señor Jesús vino, Él vino ofreciéndole a los judíos las dos cosas, tanto el reino físico como el reino espiritual. Ambas cosas fueron ofrecidas primeramente a los judíos. Cuando hablamos del reino físico, estamos diciendo, porque así nos enseña la palabra, que Jesús vendrá literalmente a esta tierra y va a reinar en toda la tierra, reinando desde Jerusalén, físicamente, literalmente, terrenalmente. Él reinará sobre la tierra. Pero también hay un reino espiritual. Un reino, obviamente, que no es físico, es espiritual. Y está ahora en el corazón del creyente. Ahora, cuando el Señor Jesús vino, Él trajo lo físico y lo espiritual. Y así va a terminar todo, unido, un solo reino. Pero cuando Él vino ofreciéndole primeramente a los judíos. Sin embargo, porque estos rechazaron al rey y rechazaron el reino, entonces el Señor tuvo que tomar una determinación. Y aquí leímos un pasaje, leímos una historia que el Señor Jesús contó en el libro de Mateo, en el capítulo 21, los versos 33 al 43. Hoy solo quiero recordarles el verso 43. Mateo 21, 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué precisa es la Escritura? No habla del reino de los cielos, expresión que aparece exclusivamente en este libro de Mateo, sino el reino de Dios. El reino de Dios será quitado de vosotros, los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y vimos cómo en la Escritura se nos enseña que los judíos entendieron con claridad que se trataba de ellos. Esto lo pueden ver, y supongo que ya hicieron su tarea y ya buscaron los pasajes allí en el libro de Marcos capítulo 12, en el libro de Lucas capítulo 20. Ahí nos dice con toda claridad que los judíos entendieron que al hablar estas palabras se refería
a ellos. Ahora, hablando del reino espiritual, hablando del reino de Dios, ¿saben cuál fue el énfasis de la predicación de los apóstoles después de la resurrección? ¿Cuál fue el énfasis? El énfasis de la predicación de ellos no estaba en lo físico, sino en lo espiritual. Y para entenderlo y para asegurarnos de esto, vamos a hacer un breve recorrido por el libro de los Hechos. Y aquí vamos a comenzar en el capítulo 1 y el verso 3. Capítulo 1, verso 3. Dice de esta manera. Bueno, voy a empezar desde el verso 1 para tener un poquito del contexto. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El autor de Lucas, de Hechos, es el doctor Lucas. Él escribió el evangelio que lleva su nombre, Lucas. El primer tratado del cual hace mención aquí es ese evangelio. Entonces dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, después de la resurrección, el Señor anduvo sobre la tierra 40 días, apareciéndose a sus discípulos. ¿Y cuál era el tema? ¿Cuál era el asunto principal del cual les hablaba? Durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. El reino de Dios, el reino espiritual. No el reino físico, el reino de los cielos, sino el reino de Dios. Vayamos al capítulo 8. Estamos en el libro de los Hechos, haciendo un breve recorrido sobre el libro de los Hechos. Y en el capítulo 8 y el versículo 12, les doy un poquito del contexto. Aquí se trata del evangelista Felipe. ¿Y qué es lo que está haciendo y qué es lo que predica? Dice en el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué hacía Felipe? Anunciaba el evangelio del reino de Dios. Anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Entonces, esta era la predicación, este era el enfoque de los creyentes en el Nuevo Testamento. Vamos al capítulo 14, estamos en el libro de los Hechos. Capítulo 14 y vamos a leer el verso 22. Pero déjenme leer desde el verso 20. Aquí Pablo y Bernabé fueron corridos, literalmente expulsados de la ciudad de Listra. Lo apedrearon, creyeron que estaba muerto. Y comenzando en el verso 20, dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué está haciendo Pablo? ¿Qué están haciendo Pablo y Bernabé? Anunciando el reino de Dios. En el mismo libro,
Hechos, pero ahora en el capítulo 19. Hechos capítulo 19. Acá Pablo está en Éfeso, la ciudad de Éfeso, y ahí encontró a 12 hombres. Y después de hablar con ellos, voy a leer el verso 7. Dice, eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y así fue como nació la iglesia famosa de Éfeso. ¿Cuál fue la base? ¿Cuál fue el fundamento? El enfoque y la enseñanza en el reino de Dios. Ahora, en el capítulo 20, ya está formada la iglesia. Y al llegar al verso, vamos a leer desde el verso 25. Y voy a leer rápidamente del 25 al 31. Y luego voy a regresar al verso 25. Dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 3 años, de noche y de día. Ahora, el verso 25 dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. ¿Cómo se fundamentó, cómo se inició la iglesia de Éfeso? Con la enseñanza y el enfoque en el reino de Dios. ¿Cómo fueron edificados por 3 años y medio? Con la enseñanza y el enfoque en el reino de Dios. Y al llegar al último capítulo, en este mismo libro de los Hechos, ahora Pablo es prisionero, está en Roma, está viviendo en una casa alquilada, pero como un prisionero domiciliario. ¿Y qué sucede? Dice acá en el capítulo 28 y en el verso 23. Dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces, dice aquí que les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Y vamos a los últimos 2 versículos. Claro, no todos recibieron la enseñanza del reino de Dios, pero los que la recibieron fueron edificados, fueron discipulados. Y dice en el verso 30 y 31, los últimos 2 versículos de este capítulo 28. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y esto lo hizo por 2 años enteros mientras estaba encarcelado, mientras estaba
en un arresto domiciliario. Entonces, ¿cuál era el enfoque? El enfoque era el reino de Dios. Un enfoque en lo espiritual. Ahora, hay un pasaje más que quiero que lean conmigo en el libro de Colosenses, en el capítulo 4. Pocos judíos colaboraban con Pablo. Había judíos que colaboraban con él, pero eran pocos. Acordémonos que Pablo fue comisionado por el Señor Jesús como apóstol a los gentiles. Y dice aquí en Colosenses capítulo 4, los versículos 10 y 11. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. O sea, Pablo fue alcanzado por Jesucristo y ahora él vive el reino de Dios sobre la tierra, un reino espiritual. Su ministerio en el reino de Dios. Pocos judíos le ayudan en el reino de Dios. Ahora vamos a regresar a Mateo capítulo 21 y el verso 43. Y vamos a ver lo que el Señor Jesús le dijo allí a los judíos, a los fariseos y escribas. Ya lo hemos leído, pero vamos a ver qué dice. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Será quitado de vosotros el reino de Dios y será dado a gente que produzca los frutos de él. O sea, en el reino de Dios, Dios espera fruto. El rey espera fruto de sus súbditos. Estamos en el reino de Dios. No es que un día, después de morir, al estar con Jesús en el cielo, vamos a estar en el reino de Dios. Claro que sí. Pero ese reino de Dios lo estamos viviendo hoy, con Él, aquí, en la tierra. Acuérdense lo que leímos en Colosenses. Pocos de la circuncisión me ayudan en el reino de Dios. El reino de Dios será quitado de vosotros, los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. De manera que el rey espera fruto de sus súbditos en el reino. ¿Cuáles frutos? ¿Cómo se hace esto? Bueno, nuestra responsabilidad es vivir de tal manera como súbditos del reino, que la gente pueda interesarse. Pero no solamente vivir de una manera pasiva, sino intencional y activamente invitar a otros para entrar al reino de Dios. En el libro de Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 23, ahí podemos ver un problema que tuvieron los judíos, que tenían la misma responsabilidad de fructificar en el reino, de fructificar para el rey como súbditos del reino. Pero tuvieron un problema que se ilustra con aquel famoso dicho del beisbolista, que ni picha, ni cacha, ni deja batear. Ni picha, ni cacha, ni deja batear.
¿Cómo lo dice Mateo 23:13? Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ahora, para mí una palabra clave aquí, un obstáculo clave, es la hipocresía. Porque dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Cuando no vivimos la cultura del reino, cuando nuestra vida se caracteriza por la hipocresía, estamos cerrando el reino. No permitimos que otros se acerquen, porque la gente va a enfocar nuestra vida, nuestro carácter, nuestras reacciones. El reino de Dios sobre la tierra es una cultura nueva, una cultura diferente. No es una cultura que quiere dominar y eliminar a las demás culturas, de ninguna manera. Pero es una cultura nueva, una cultura del reino. ¿Cómo podemos entrar en el reino? Bueno, el Señor Jesús estaba hablando con un fariseo llamado Nicodemo y le dijo en Juan capítulo 3, y voy a leer los versículos del 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué muchos no ven el reino? Porque no han nacido de nuevo. O probablemente sí han nacido de nuevo, pero no lo han visto en la Escritura. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Necesitamos ver el reino de Dios y necesitamos entrar en el reino de Dios. Y para esto, para lograr esto, tenemos que nacer de nuevo. Ahora, noten el énfasis. Voy a leerles algunos versículos que son muy conocidos para que noten el énfasis en la renovación, el énfasis en el nuevo nacimiento. Cuando la Biblia habla de un nuevo nacimiento, cuando la Biblia habla de una renovación, no está diciendo salirte de tu religión para entrar a otra, dejar de ser judío para llegar a ser cristiano, dejar de ser católico para llegar a ser protestante, dejar de ser lo que sea para llegar a ser evangélico. No. Estamos hablando de algo más importante, más trascendente, de algo más allá. Por ejemplo, en el libro de Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento, la renovación en el Espíritu Santo. Dios no solamente quiere hacer un cambio en nuestra vida. Dios quiere hacernos totalmente nuevos, renovar.
Les mencionaba hace un momento la cultura del reino. Sin desechar nuestra cultura, Dios quiere que aprendamos la cultura del reino. Santiago, capítulo 1, verso 18, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo renacer por la palabra de verdad. Este es el código del reino. Aquí está escrita toda la cultura del reino. Pero tenemos que ser renovados. Tenemos que renacer por la palabra. Primera de Pedro 1, 22 y 23. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hay muchos conceptos que se mencionan aquí, todos relacionados con el nuevo nacimiento. El verso 22 habla de la purificación de nuestras almas. También habla de la obediencia a la verdad. ¿Qué es la verdad? Tu palabra es verdad. ¿Qué es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así dijo el Señor Jesucristo. En la cultura del reino se manifiesta una obediencia a la verdad mediante el Espíritu, con una E mayúscula. Para el amor fraternal no fingido. Esto forma parte de la cultura del reino. Amor fraternal hay en todas partes, pero aquí dice, el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente. ¿Qué significa? De corazón puro. El amor es uno de los valores del reino. Forma parte de la cultura del reino. Pero todo esto no es posible si no han nacido de nuevo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Esta es la simiente incorruptible. Jesús es la simiente incorruptible. Allá en el libro de Gálatas, cuando habla de la simiente de Abraham, dice que la simiente es Cristo. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cómo? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, Dios espera fruto. El rey espera fruto de los súbditos del reino. ¿Cómo podemos dar fruto en el reino de Dios? Y aquí brevemente, si las cosas marchan bien en nuestro video, les va a aparecer ahí un pasaje del libro de Romanos 14, 17. Y lo vamos a leer. La reflexión es, ¿cómo podemos dar fruto en el reino de Dios? Para dar fruto necesitamos crecer. Un arbolito recién plantado no puede dar fruto. El arbolito de naranjas, de limones, de lo que sea, tiene que crecer, tiene que madurar para dar fruto. Y en este pasaje de Romanos 14, vamos a ver algunos conceptos básicos. De hecho, tanto en Romanos como en Corintios, vamos a ver 3 áreas básicas y muy prácticas, sencillas y prácticas de crecimiento para que podamos dar fruto como súbditos del reino. Comenzando aquí en el verso 17, Romanos 14, 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estamos hablando aquí de un crecimiento espiritual.
un crecimiento interno. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿Qué tanto has crecido en justicia? Ahora que eres súbdito del reino, ahora que tienes como tu rey al Señor Jesucristo, ¿qué tanto has crecido en justicia? O sea, ¿se inclina tu espíritu a ser equitativo con tus prójimos? ¿Respetas a cada uno por igual? ¿Qué tanto has crecido en paz? Paz en tu ser interno. Paz para contigo, paz para con tus vecinos, para con tus prójimos. ¿Qué tanto has crecido en gozo? Es la cultura del reino. Esa es la cultura del reino. Este es el carácter de los súbditos del reino. ¿Has crecido en gozo? A propósito, Gálatas capítulo 5 nos muestra que la paz y el gozo son fruto del Espíritu Santo morando en tu ser. Ahora estamos hablando de un crecimiento interno, pero cuando vamos al versículo 18, estamos en Romanos 14, verso 18, vamos a ver ahí un crecimiento externo, interno y ahora externo. Un crecimiento práctico de interacción con tus prójimos, sean creyentes o no. El súbdito del reino siempre va a tener y a procurar un buen trato para con sus semejantes. Vuelvo a leer el verso 17 y le sigo con el 18. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Ahora, enfoquemos primero el contexto. Pablo está hablando de el reino de Dios y nos muestra aquí 4 prácticas sencillas de un súbdito del reino. Dice en el verso 18, porque el que en esto sirve a Cristo. Todo súbdito del reino va a tener la práctica, va a tener la cultura del servicio. ¿Eres súbdito del reino? Vas a servir a tu prójimo. El que en esto sirve a Cristo, pero además, ahí dice, agrada a Dios. El súbdito del reino sirve, no para agradar a los demás, no para apantallar a los demás, no para recibir algún premio, algún aplauso, sino para agradar a Cristo, para agradar a Dios. Sigo leyendo. Bueno, el mismo versículo 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Eso es lo normal en la cultura del reino. No estás haciendo nada extraordinario. Eso es lo normal. Verso 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Otra práctica en la cultura del reino es la convivencia pacífica. Eres creyente en Jesucristo. Eres súbdito del rey y del reino. Vas a llevar una convivencia pacífica con tus prójimos, con tus vecinos, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus suegros, con tus cuñados, con tus condiscípulos en la escuela, con tus compañeros en el trabajo. ¿Por qué? Porque los súbditos del reino siguen lo que contribuye a la paz. Lo que contribuye a la paz.
Por eso el Señor Jesús decía que si tu enemigo te da un golpe en la mejilla, debes ponerle la otra. Son las reglas del reino. Pero también el verso 19 termina diciendo, y a la mutua edificación. O sea, vas a contribuir con aquello que trae soluciones. No con lo que agranda los problemas, sino con lo que trae soluciones. Eso es lo normal en la cultura del reino. Y luego el versículo 20 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. En el contexto, había un problema en relación con la comida. Cuando creyeron en Jesucristo, los romanos tenían la práctica de que cualquier animal, cualquier res que se sacrificaba, primero se ofrecía en honor a algún dios y luego esa misma carne se vendía en la carnicería. Y entonces ahí vienen los conflictos. Ahora soy súbdito del reino, soy súbdito del Rey Jesucristo. Esa carne fue ofrecida a un ídolo, no la voy a comer, porque no quiero participar en eso. Pero había otros que pensaban, un ídolo no es nada. ¿En qué me afecta? A mí sí, véndeme 1 kilo de carne. Ese no era el problema. El problema era que el que no comía juzgaba al que sí comía, lo criticaba. Y el que sí comía juzgaba y criticaba al que no comía. Y Pablo tuvo que enseñarles, señores, son súbditos del reino. El que come, para el Señor come. Y el que no come, para el Señor no come. O sea, están viviendo en un mundo donde el súbdito del reino va a respetar los gustos y las preferencias culturales y tradicionales de los demás. El rey no impone su cultura y no elimina las otras culturas. Hablamos de un respeto. ¿Qué dijo don Benito Juárez? El respeto al derecho ajeno es la paz. Tal vez a ti no te gustan ciertas prácticas de tus vecinos. Claro, hay cosas que no se pueden soportar y alguien va a llamar a la policía por el demasiado ruido a las 3, 4 de la mañana. Eso es otra cosa, no estamos hablando de eso. Pero estamos hablando de respetar la cultura, respetar las tradiciones, respetar las preferencias. Dios nunca va a solapar el pecado. No nos confundamos. Pero como regla general, la cultura, aunque sea diferente a la nuestra, no es pecado. Habrá alguna cosa en la cultura que incite a pecar, pero el súbdito del reino es leal a su rey y leal a su reino. Entonces aquí Pablo está tratando de la comida. Otra área de crecimiento para que podamos dar fruto como súbditos del reino es el poder de la obediencia. El poder de la obediencia, cultura del reino. La cultura del reino es obedecer. Los súbditos obedecen. Súbdito, sumiso, sometido al rey, sometido al reino. Ahora déjenme leerles en 1 Corintios capítulo 4, el versículo 6 primeramente. Es muy importante leer y entender esto. Dice de esta manera, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Ya sabemos que era la actitud
de los corintios. Siempre había disensiones, siempre había pleitos. Eran súbditos del reino, al igual que nosotros, pero tenían pleitos, tenían problemas. Y por esa razón se precisa la enseñanza. Aquí los corintios estaban divididos. Para mí, Pablo, para mí, Apolos, para mí, Pedro. Y Pablo, Apolos y Pedro no tenían problemas. El problema era entre la gente. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. O sea, solo obedezcamos lo que está escrito. Solo obedezcamos lo que está escrito. La obediencia a lo que está escrito es muy importante. Avancemos hasta el verso 19. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Otra vez, verso 19. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras. En el tiempo de Corinto, había gente que hablaba. Cristo por aquí, Cristo por allá, sus milagros aquí, sus milagros allá. Y oraban, oh Señor, etcétera. Pero era pura palabrería. Y dijo Pablo, conoceré no las palabras, sino el poder. Lo que pueden hacer. Conoceré el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pero, como ya leímos en el verso 6, el poder viene de la obediencia. El poder viene de la obediencia. Entonces, ¿cómo andamos en esta cultura del reino? El servicio al prójimo forma parte de la cultura del rey, de la cultura del reino. Es lo normal para un súbdito del reino. La convivencia pacífica, la edificación, la ayuda mutua, el respeto para los demás, para su cultura, su forma de ser, etcétera. La obediencia a la palabra, que es lo que nos da el poder en nuestra vida. Todo esto forma parte de la cultura del reino. Jesucristo es rey de un reino espiritual en este momento. En el futuro, Él será rey de un reino físico. Se van a juntar ambas cosas. Pero ahorita, la gente no va a ser convencida por lo que decimos. La gente va a ser convencida por el carácter sumiso que tengamos al rey y al código del reino, su palabra. Y ahora, la resurrección nos revela el fin de la muerte. La resurrección nos revela el fin de la muerte. Pero de eso vamos a hablar la siguiente ocasión. Que Dios les bendiga. Bueno, tenemos este canto todavía, hermanos, y si están ahí con nosotros todavía, pues cántenlo, entónenlo ahí en su casa con los que estén. Nuestro hermano Daniel pues les pone ahí la letra, no creo que no es problema. Vamos a cantar con nuestro hermano Pepe, Te amo, Señor, fortaleza mía. Mía,
roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Te amo, Señor, fortaleza mía. Roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Mi escudo eres tú, la fuerza de mi salvación. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Y bien, terminando este devocional, lo haremos basado en un salmo y en unas palabras de Nabucodonosor. Vamos a cantar con nuestra hermana Ana Lidia. Una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré. También con el canto, palabras de Nabucodonosor. Conviene que yo declare todas las maravillas que el Señor ha hecho conmigo. Hermanos, que el Señor siga con ustedes. Que esté yo en la casa de Jehová.
Pues como siempre les digo, lástima que ya se acabó. Qué bueno que una vez más pudimos juntar a la familia y disfrutar de la palabra, disfrutar de los cantos, alabar a nuestro Dios en la cultura del reino. La alabanza es muy importante, la adoración es muy importante, la oración. Y así brevemente quiero mencionar y agradecer a nuestra hermana Angélica Contreras, porque casi la estoy comprometiendo. Ella en el grupo que tenemos de WhatsApp de la Iglesia Berea de Saltillo, ella siempre está a veces dándonos una lista diciendo estamos orando por fulano, mengano, perengano, etcétera. Y gracias, Angélica. Y te animo y te exhorto a que lo sigas haciendo. Entonces, pues ya se acabó por hoy. Nos vemos la siguiente ocasión. Que Dios les bendiga. Hasta luego.